Se movía por la bulliciosa terminal con la confianza de quien se había ganado cada paso que daba. Su traje negro de negocios era de un corte perfecto. Su maletín de cuero contenía la presentación que podría cambiarlo todo y su billete de primera clase a Tokio estaba guardado en su bolso. Al cruzar la terminal, un rostro familiar la detuvo. Robert Chen, uno de sus supervisores de almacén, esperaba su vuelo con su familia. Seguridad, saquen a esta mujer de aquí ahora mismo. La voz de la azafata se alzó lo suficiente para que todos la oyeran. Le voy a pedir una última vez que deje este asiento o la sacaré. Sus palabras eran cortantes, su tono destilaba condescendencia. Pero la mujer a la que le gritaba estaba allí de pie con la expresión más tranquila que jamás haya visto, vestida con un traje impecable, sosteniendo su tarjeta de embarque de primera clase como si fuera de oro. Su voz era firme, controlada, pero se podía oír el acero que se escondía debajo. No me moveré hasta que me explique por qué mi billete de primera clase, válido y de repente inválido. Samantha Williams, la directora ejecutiva negra, fue humillada delante de todos. Pero nadie esperaba lo que sucedería después cuando la mujer que creían impotente reveló quién era y despidió a la tripulación. Mientras profundizamos en la historia, si cree que todos deben ser respetados, sin importar su color de piel, haga clic en el botón de suscripción ahora. Escriba que sí y cuéntenos desde donde lo ve en los comentarios. El avión resplandecía bajo el sol de la tarde. Su elegante diseño prometía un viaje de lujo a sus pasajeros. En el interior, la cabina era pura opulencia. Asientos de cuero afelpados, detalles dorados y un aire de exclusividad que hacía que todos se sintieran como reyes. Los pasajeros se movían con facilidad, con su costoso equipaje rodando tras ellos mientras eran conducidos hacia el elegante avión que los esperaba en la pista. Entre ellos se encontraba Samantha Williams, directora ejecutiva de Williams Global Logistics, una de las navieras de más rápido crecimiento en Estados Unidos. A sus 42 años, estaba a punto de cerrar el acuerdo más importante de su carrera. La expansión a Tokio convertiría a Williams Global Logistics en una de las 5 empresas líderes del mercado asiático. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había sacrificado, dependía de este único viaje. Esa tarde, Samantha salió de su oficina y se dirigió a la Aeropmachine Translated by Google. El anuncio de embarque llegó exactamente a las 8 de la noche. Damas y caballeros, estamos abordando el vuelo 447 a Tokio. Comenzaremos con nuestros pasajeros de primera clase. Samantha recogió sus cosas y caminó hacia la puerta de embarque. Estaba pensando en la presentación, en los ejecutivos que conocería en Tokio, en cómo este acuerdo aseguraría el futuro de su compañía para la próxima década. No tenía idea de que en solo unos minutos, todo cambiaría. No tenía idea de que el boleto de primera clase en su bolso, el boleto que había pagado con su propio dinero, se convertiría en el centro de una confrontación que sacudiría la industria aérea hasta sus cimientos. Samantha Williams se acercó a la gente de la puerta, presentó su tarjeta de embarque de primera clase y subió al vuelo 447 a Tokio. Encontró su asiento 3A y se acomodó para lo que pensó que sería un vuelo de rutina. La cabina era espaciosa y cómoda, justo lo que necesitaba para repasar su presentación por última vez y descansar un poco antes de la reunión. Massim la saludó y continuó su vuelo. En el mostrador de facturación, todo parecía normal. El personal de Delta Airlines fue amable y profesional. Confirmaron su asiento en primera clase, facturaron su equipaje y le desearon un buen vuelo. No había indicios de que algo anduviera mal. Ningún indicio del desastre que estaba a punto de ocurrir. Pero mientras organizaba sus papeles, notó algo que la hizo reflexionar. La azafata, una mujer de unos 40 y tantos años, rubia y con una etiqueta que decía Jennifer Hayes, la observaba con una expresión que Samantha no podía descifrar. No era exactamente hostil, pero tampoco amistosa. Era el tipo de mirada que te hacía preguntarte qué estaría pensando la otra persona. Jennifer Hayes llevaba 15 años trabajando para Delta Airlines. Había visto a todo tipo de pasajeros imaginables, famosos, políticos, ejecutivos,
familias de vacaciones. Se enorgullecía de poder leer a la gente, de saber dónde estaba cada uno, y algo en Samantha Williams la inquietaba. Mientras los demás pasajeros de primera clase subían a bordo, Jennifer notó que todos parecían encajar en un perfil determinado. Hombres blancos mayores con trajes caros, algunas mujeres bien vestidas con bolsos de diseñador, una pareja que eran claramente turistas adinerados, y luego estaba Samantha Williams, sentada en el asiento 3A. Disculpe, señora, ¿me puede mostrar su tarjeta de embarque? Samantha levantó la vista de sus papeles, ligeramente sorprendida. ¿Hay algún problema? Solo necesito verificar su asiento. Samantha le entregó su tarjeta de embarque, pensando que era solo una rutina. Había volado en primera clase docenas de veces, y a veces los auxiliares de vuelo revisaban los billetes 2 veces para asegurarse de que todos estuvieran en el asiento correcto. Pero al observar la cara de Jennifer, se dio cuenta de que no era rutina en absoluto. Jennifer estudió la tarjeta de embarque con la intensidad de un detective examinando pruebas. Miró a Samantha, luego al billete, y luego de nuevo a Samantha. Su expresión se volvía más escéptica a cada segundo. Señora, creo que ha habido un error. Este asiento está reservado para un Williams. Las palabras quedaron flotando en el aire como un desafío. Samantha sintió un escalofrío en el estómago, pero mantuvo la voz serena y profesional. Soy Williams. Samantha Williams. Metió la mano en su bolso y sacó su carnet de conducir, la tarjeta de crédito de su empresa y su tarjeta Delight Sky Miles. La evidencia era abrumadora. Era exactamente quien decía ser y tenía todo el derecho a estar en ese asiento. Pero Jennifer Hayes no estaba convencida. O quizás sí lo estaba, pero no quería admitirlo. En lugar de disculparse por la confusión, insistió. Voy a tener que llamar a mi supervisor para verificar esto. Para entonces, otros pasajeros empezaban a notar el alboroto. El empresario del asiento 1 fingía leer el periódico, pero sus ojos no dejaban de mirar para ver qué pasaba. La pareja de los asientos 3C y 3D había interrumpido su conversación y los miraba fijamente. Alguien en la parte trasera de la cabina de primera clase sostenía su teléfono, grabando claramente. Fue entonces cuando la situación pasó de incómoda a explosiva. Parecía completamente fuera de lugar. En la mente de Jennifer. El avión estaba casi lleno cuando Jennifer decidió actuar según sus sospechas. Caminó hacia el asiento de Samantha con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Porque cuando Jennifer Hayes llamó a su supervisor, no solo pidió ayuda con un problema de asientos, sino que dejó claro a todos los que la oían que creía que algo fraudulento estaba sucediendo. En cambio, hizo algo que Jennifer Hayes y Rachel Thompson jamás podrían haber anticipado. Y fue entonces cuando Samantha Williams decidió mostrarle a Delight Airlines lo grande que se había vuelto. Su primera llamada fue a Marcus Polar Delight Cracks. A todos, viajes corporativos, envíos, todo. Su segunda llamada fue a su equipo legal. Necesito documentación del caso de discriminación dentro de... Eran las 8:30 de la noche y ya eran las 8:25. Las puertas estaban a punto de cerrarse y el enfrentamiento había retrasado considerablemente el embarque. ¿Hubo algún problema de seguridad? Señor, ahí es donde se complica la cosa. Nuestro personal la acusó de tener un billete fraudulento, pero el billete era completamente legítimo. Es miembro Platinum Elite y todo estaba en orden. Seguridad confirmó su identidad, pero para entonces ya había perdido su vuelo. Robert Sterling llevaba suficiente tiempo en puestos directivos corporativos como para reconocer una catástrofe al oírla. No se trataba solo de una falla en el servicio al cliente. Era la hora, investigación completa, estrategia de medios, todo. Su tercera llamada fue a Sarah, su asistente ejecutiva. Comuníqueme con el director ejecutivo de Delight Airlines. Jennifer Hayes y Rachel Thompson creían haber ganado. Creían haber eliminado con éxito a una pasajera indeseable de su vuelo.
No tenían ni idea de que acababan de declararle la guerra a una de las mujeres más poderosas de la industria logística. No tenían ni idea de que Samantha Williams no era una pasajera cualquiera. Era una directora ejecutiva con contratos anuales de $50 millones con Deloitte Airlines. Y estaba a punto de usar todo ese poder para asegurarse de que esto nunca le sucediera a nadie más. El director ejecutivo de Deloitte, Robert Sterling, fue llamado por su asistente, Sr. Sterling. Tenemos un problema en ORE que requiere su atención inmediata. Involucra a Williams Global Logistics. Robert Sterling se incorporó en la cama, de repente completamente despierto. Williams Global Logistics no era un cliente corporativo cualquiera. Era una de las cuentas más importantes de Deloitte, con un contrato anual de $50 millones que cubría todo, desde viajes ejecutivos hasta transporte de carga. La empresa tenía 3.000 empleados en todo el mundo y su negocio crecía un 30% anual. ¿Qué clase de situación?, preguntó Robert, ya agarrando su portátil. Señor, ha habido un incidente con su directora ejecutiva, Samantha Williams. Le negaron el embarque en el vuelo 447 a Tokio esta noche. Y ahora amenaza con cancelar todos los contratos de su empresa con alegría. A Robert se le heló la sangre. $50 millones en ingresos anuales desaparecieron. Pero era peor que solo el dinero. Williams Global Logistics era una historia de éxito que a Deloitte le encantaba destacar en sus alianzas corporativas. Una empresa propiedad de una mujer. Una empresa propiedad de una minoría. Exactamente. El tipo de alianza progresista que se veía bien en sus informes anuales y materiales de marketing. ¿A qué se refiere con E-Machine Translated by Google? Pero Robert Sterling sabía que la verdadera crisis apenas comenzaba. Porque Williams Global Logistics no era solo un cliente de $50 millones. Estaba conectado con docenas de otras grandes corporaciones a través de una demanda por discriminación a punto de ocurrir. Esta era una pesadilla en redes sociales que podía destruir la reputación de Deloitte de la noche a la mañana. Era el tipo de crisis que acababa con carreras. Consíguemelo todo, dijo, abriendo ya su ordenador. Grabaciones de seguridad, registros de empleados, lista de pasajeros, todo, y programa una llamada de emergencia con la dirección de ORE de inmediato. Cuando Robert empezó a revisar los archivos que le enviaba su equipo, la verdadera magnitud de la situación se hizo evidente. Samantha Williams no era una directora ejecutiva cualquiera. Era una de las ejecutivas de logística más exitosas del país, y su empresa era exactamente el tipo de empresa innovadora propiedad de minorías con la que toda gran corporación quería asociarse. Pero esto fue lo que le revolvió aún más el estómago a Robert Sterling. Mientras leía los informes de incidentes, su teléfono empezó a vibrar con notificaciones, alertas de redes sociales, noticias y hashtags de tendencia. La historia ya se estaba volviendo viral. Almohadilla Deloitte discriminación era tendencia en Twitter. Los vídeos de los pasajeros del vuelo 447 se compartían miles de veces. Los medios de comunicación recogían la historia. Las imágenes eran nítidas. Una mujer negra bien vestida era acosada por personal de la aerolínea mientras otros pasajeros observaban con incomodidad e incredulidad. Un video publicado por un empresario durante el incidente ya había sido visto más de 1 millón de veces. Su descripción decía: miren cómo Delta Airlines discrimina a una mujer negra en primera clase esta noche. Un comportamiento repugnante en 2025. Esto tiene que hacerse viral. Otro video, grabado por un pasajero y un entrenador que grabó los sucesos posteriores, mostraba a Samantha Williams sentada sola en la terminal mientras su vuelo despegaba sin ella. El pie de foto decía: a esta mujer le negaron su asiento por ser negra. Deloitte debería estar avergonzada. Los comentarios fueron brutales. La gente compartía sus propias historias de discriminación por parte del personal de la aerolínea. Antiguos clientes de Deloitte publicaban fotos de ellos mismos cortando sus tarjetas de crédito. El precio de las acciones de la aerolínea, a pesar de que los mercados estaban cerrados,
Ya se estaba discutiendo en foros de negociación fuera de horario, y las noticias no era Machine Translated by Google Redes de Transporte Marítimo. Si Samantha Williams decidía convertir esto en una cruzada, podría influir en cientos de millones de dólares en decisiones empresariales. A la 1:30 de la mañana, Robert había reunido a su equipo de gestión de crisis. Los departamentos legal, de relaciones públicas, de operaciones y de recursos humanos estaban al tanto de la situación. Las imágenes de seguridad de ORE contaban una historia que revolvió el estómago de todos los presentes. Jennifer Hayes, una azafata con 15 años de experiencia, se había acercado a Samantha Williams con recelo desde el momento en que la vio. A pesar de que le presentaron múltiples documentos de identidad válidos, Jennifer había agravado la situación en lugar de resolverla. Rachel Thompson, la jefa de la estación, había llegado con la mente ya tomada. Las imágenes mostraban a Samantha Williams manteniendo la compostura durante todo el calvario, sin alzar la voz ni mostrarse agresiva, simplemente pidiendo una explicación que nunca llegó. Mostraban a una exitosa empresaria tratada como una criminal por el delito de existir siendo negra. Esto es indefendible, dijo Robert a su equipo. No existe ninguna política que justifique lo que ocurrió aquí. No existe ningún procedimiento que excuse este comportamiento. Esto es pura discriminación y ocurrió bajo su equipo legal ya estaba trabajando en estrategias de control de daños, pero todos sabían que esto iba a ser costoso. Las demandas por discriminación podrían costar millones, pero el verdadero daño sería la reputación de Deloitte. Las aerolíneas viven y mueren por la confianza del cliente, y los videos del personal discriminando a los pasajeros destruyen esa confianza al instante. A las 2:15 de la mañana, Robert Sterling tomó la decisión que determinaría la futura relación de Deloitte con uno de sus clientes más importantes. Llamó personalmente a Samantha Williams. Señorita Williams, soy Robert Sterling, director ejecutivo de Deloitte Airlines. Quiero disculparme personalmente por lo que le sucedió esta noche. No hay excusa para el trato que recibió y asumo toda la responsabilidad. La respuesta de Samantha fue mesurada, pero firme. Señor Sterling, agradezco su llamada, pero las disculpas no reparan el daño causado. Me perdí la reunión de negocios más importante de mi carrera porque sus empleados decidieron que no parecía que perteneciera a primera clase. Lo entiendo perfectamente y quiero corregir esto. ¿Qué podemos hacer para Machine Translated by Google hablaba con alguien con el poder y la plataforma para exigir un cambio real, no solo disculpas vacías. Samantha Williams había dedicado años a construir una empresa que demostró que la excelencia podía surgir de lugares inesperados, y no iba a dejar pasar esto. Quiero una investigación exhaustiva, continuó. Quiero ver los registros laborales del personal involucrado. Quiero saber si se trata de un patrón de comportamiento o de un incidente aislado. Y quiero saber qué hará Deloitte para asegurarse de que esto no le vuelva a ocurrir a nadie más. Mientras Robert Sterling se esforzaba por gestionar la crisis desde Atlanta, Jennifer Hayes y Rachel Thompson eran convocadas a una reunión de emergencia en ORE. Ninguna de las dos comprendía del todo la magnitud de lo que habían hecho, pero estaban a punto de descubrirlo. Rachel insistía en que estaba protegiendo a la aerolínea de un posible fraude. Ninguno de los dos parecía comprender que acababan de crear la mayor pesadilla de relaciones públicas de la historia reciente. ¿Entienden quién es Samantha Williams?, les preguntó Charles. Jennifer se encogió de hombros. Una mujer que intentó usar un asiento que no era suyo. Robert Sterling se dio cuenta de que no estaba hablando simplemente con un cliente enojado. Depende de si te tomas en serio el cambio o solo te interesa controlar los daños. Porque lo que me pasó esta noche le ha pasado a muchísimas personas que no tuvieron los recursos para defenderse. El gerente del aeropuerto, Charles Davidson, llevaba 22 años en Deloitte y nunca había visto algo así. Su teléfono no paraba de sonar desde la medianoche. La sede corporativa, el departamento legal, las relaciones públicas y ahora los medios de comunicación exigían respuestas sobre lo ocurrido en el vuelo 447.
Jennifer y Rachel estaban sentadas en la sala de conferencias a las 3 de la mañana, aún creyendo que no habían hecho nada malo. Jennifer insistía en que solo estaba siguiendo los procedimientos. Charles abrió el perfil de Samantha en su computadora. Director ejecutivo de Williams Global Logistics. $50 millones en contratos anuales con Deloitte. 3.000 empleados en todo el mundo. Una de las empresas propiedad de minorías más exitosas en la industria logística. No intentaba usar el asiento de otra persona, dijo Charles, con la voz tensa por la ira contenida. Estaba sentada en el asiento que pagó con un boleto que adquirió legítimamente como miembro Platinum Elite que ha estado. ¿Qué tenía de raro esa situación? Pensé, tartamudeó Jennifer. ¿Pensaste qué? Que había falsificado una licencia de conducir, una tarjeta de crédito y una cuenta de Delta Sky Miles solo para robar un asiento de primera clase? ¿O creías que la gente que se parece a mí no debería ir en primera clase? El silencio que siguió fue abrumador. Jennifer no pudo responder porque cualquier respuesta honesta sería una confesión. Volando en primera clase durante 8 años. El rostro de Rachel palideció. Jennifer parecía confundida, como si no pudiera procesar lo que oía, pero miró. Jennifer empezó a decir, pero se detuvo. ¿Qué aspecto tenía?, preguntó Charles. ¿Qué aspecto tenía, Jennifer? El silencio que siguió fue ensordecedor. Porque todos en esa sala sabían exactamente lo que Jennifer había estado a punto de decir. Samantha Williams parecía alguien que no pertenecía a primera clase. No por nada que hubiera hecho, sino por el color de su piel. A las 6 de la mañana, después de 3 horas de reuniones de crisis y planificación de control de daños, Samantha Williams llegó a la oficina del gerente del aeropuerto con su equipo legal y Marcus, su asistente. Había pasado la noche preparándose para esta confrontación, reuniendo pruebas y construyendo un caso que sería imposible de desestimar. La sala de conferencias estaba dispuesta como un tribunal. Robert Sterling apareció en la gran pantalla de video, flanqueado por los equipos legales y de relaciones públicas de Delta. Jennifer Hayes y Rachel Thompson estaban sentadas a un lado de la mesa, con aspecto de que finalmente comprendían la gravedad de su situación. Charles Davidson y otros directivos de ORE llenaron el resto de la sala. Cuando Samantha entró, toda la dinámica cambió. Esta ya no era una reunión de quejas de clientes. Esto era un ajuste de cuentas. Robert Sterling comenzó con otra disculpa, pero Samantha lo interrumpió. Señor Sterling, no necesito más disculpas. Necesito respuestas. Necesito entender cómo 2 de sus empleados pueden mirar un boleto válido, una identificación válida y un miembro Elite Platino y decidir que es más probable que haya fraude que una mujer negra volando legítimamente en primera clase. Jennifer Hayes intentó defenderse. No sabía quién era usted, señora. La respuesta de Samantha fue devastadora en su simplicidad. No tenía que saber quién era yo. Mi boleto era válido. Mi identificación era legítima. Eso es racismo. Y ahí es cuando te das cuenta del poder que realmente tenía Samantha Williams. No era solo una clienta enfadada que exigía una compensación. Era una directora ejecutiva exitosa con los recursos para denunciar la discriminación sistemática, la plataforma para exigir un cambio real y Jennifer Hayes y Rachel Thompson. Eso es un patrón. Jennifer palideció. No tenía ni idea de que alguien estuviera rastreando quejas en su contra. No tenía ni idea de que su patrón de comportamiento discriminatorio hubiera sido documentado. Y Rachel Samantha continuó. Han estado involucrados en 12 incidentes de discriminación de pasajeros en los últimos 3 años. Su propio personal ha presentado denuncias sobre su trato sesgado a pasajeros minoritarios. Este no fue un incidente aislado. Era un procedimiento operativo estándar para ambos. La sala quedó en silencio sepulcral. La imagen de Robert Sterling en la pantalla mostraba a un hombre que acababa de darse cuenta de que su aerolínea había estado discriminando sistemáticamente a los pasajeros durante años y que había necesitado un director ejecutivo con los recursos para contraatacar y exponerlo. Sus procedimientos,
dijo Samantha, mirando directamente a Jennifer, parecen funcionar de forma diferente para cada persona. Se presume que los pasajeros blancos con billetes de primera clase pertenecen allí. Se presume que los pasajeros negros con credenciales idénticas son estafadores. Eso no es un de prejuicio racial. Rachel Thompson intentó desviar la culpa. Jennifer actuó por su cuenta. Yo solo respondía a sus preocupaciones. Pero Samantha estaba preparada para esto. Sacó una carpeta que puso nerviosos a todos en la sala. De hecho, Rachel, le pedí a mi equipo legal que investigara sus antecedentes laborales. Jennifer, has tenido 17 quejas presentadas en tu contra en los últimos 5 años. 15 de ellas involucraban a pasajeros negros o hispanos. No es casualidad. Robert Sterling, que aparecía en la pantalla de video con su equipo legal detrás, ya había oído suficiente. La evidencia era abrumadora. La reacción en redes sociales crecía cada hora y la reputación de Delta pendía de un hilo. Pero antes de que Robert pudiera siquiera hablar, Samantha sacó otro documento que incomodó a todos en la sala. Ya no se trataba solo de Jennifer y Rachel. Se trataba de algo mucho más grande. Antes de hablar de las consecuencias, dijo Samantha, con la voz llena de autoridad. Esto me indica que Delta Airlines no solo tiene un problema de capacitación. Todos esos años de antigüedad, contribuciones a la pensión y beneficios se esfumaron porque no pudo ver más allá de sus propios prejuicios. Rachel Thompson queda suspendida sin goce de sueldo en espera de una investigación completa sobre su conducta y el patrón de comportamiento discriminatorio que se nos ha puesto en conocimiento. Dependiendo de... Samantha dijo, tienes un problema de cultura, un problema de liderazgo y un problema de rendición de cuentas. Robert Sterling sabía que estaba presenciando la destrucción de todo lo que creía saber sobre los valores de su empresa. Delta se enorgullecía de su servicio al cliente y sus políticas inclusivas, pero las pruebas que presentaba Samantha mostraban una realidad completamente distinta. Con efecto inmediato, anunció Robert Sterling, con el peso de la autoridad corporativa y la vergüenza personal en su voz. Jennifer Hayes ha sido despedida de Delta Airlines. Su empleo finaliza a partir de este momento y no podrá ser recontratada en Delta ni en ninguna de nuestras aerolíneas asociadas. Alguien que ha pasado años al mando de salas de juntas, quiero que todos en esta sala comprendan exactamente a qué nos enfrentamos. Este no es un incidente aislado. Es una discriminación sistémica que lleva años ocurriendo. Abrió su carpeta y empezó a leer. Solo en los últimos 18 meses, Delta Airlines ha recibido más de 300 quejas de trato discriminatorio por parte de pasajeros negros. El 78% de esas quejas se referían a asientos en primera clase o clase ejecutiva. El 62% se desestimaron sin investigación. La sala quedó en silencio absoluto. El rostro de Robert Sterling en la pantalla mostraba a un hombre que se daba cuenta de que su compañía había estado fallando sistemáticamente a los pasajeros de minorías durante años. La azafata Jennifer Hayes, continuó Samantha, tiene 17 quejas documentadas en su contra en 5 años, 15 de ellas relacionadas con pasajeros de color. La jefa de estación, Rachel Thompson, tiene 12 incidentes en 3 años. Pero esto es lo realmente impactante. Ninguna de las dos había enfrentado consecuencias significativas hasta esta noche. Jennifer Hayes estaba desplomada en su silla, con aspecto de haber comprendido finalmente que su carrera había terminado. Rachel Thompson miraba fijamente la mesa, incapaz de mirar a nadie a los ojos. A Jennifer se le cayó la mandíbula. 15 años en la empresa se fueron en un instante. Robert ya estaba tomando notas, sabiendo que esto costaría millones, pero reconociendo que era lo correcto. La capacitación incluirá escenarios reales, ejercicios de simulación y medidas de rendición de cuentas. En segundo lugar, Samantha continuó, iniciativas de contratación diversas con objetivos y consecuencias mensurables. Quiero ver a Delta durante una década, había ascendido de agente de puerta a jefa de estación,
Y ahora todo lo que había construido se derrumbaba porque había elegido apoyar las suposiciones racistas de Jennifer en lugar de hacer lo correcto. Pero Samantha Williams no se conformó con que despidieran a esos 2 empleados. Había pasado la noche pensando en este momento, planeando no solo justicia, sino un cambio duradero que evitara que esto le sucediera a nadie más. Señor Sterling, dijo con voz tranquila, pero con una autoridad inconfundible. Despedir a estos empleados es un comienzo, pero no aborda los problemas sistémicos que permitieron que esto sucediera en primer lugar. Si Delta quiere conservar a Williams Global Logistics como cliente, tengo condiciones no negociables. Robert Sterling sabía que no estaba en posición de negociar. $50 millones en contratos anuales, más la posible demanda que podría costar cientos de millones, más la continua pesadilla en redes sociales que estaba destruyendo la marca de Delta, significaban que Samantha Williams tenía todas las de ganar. ¿Cuáles son sus condiciones, señorita Williams? Samantha se había preparado meticulosamente para este momento. No solo estaba enfadada. Fue estratégica y estaba a punto de usar su influencia para generar un cambio que beneficiaría a miles de futuros pasajeros. La primera capacitación integral sobre sesgos para todo el personal de Delta. No se trata solo de un módulo en línea de 1 hora que los empleados pueden completar sin prestar atención, sino de una capacitación realmente significativa que aborda los sesgos inconscientes y enseña a los empleados a reconocer sus propios prejuicios. Esta capacitación será impartida por expertos externos, no por personal interno de RRHH. Será obligatoria para todos los empleados, desde los manipuladores de equipaje hasta los ejecutivos, y se repetirá anualmente con contenido actualizado. Como resultado de esa investigación, es probable que también lo despidan. El rostro de Rachel palideció. Llevaba más de 1 año en Delta. Los empleados que no aprueben la capacitación deberán repetirla hasta aprobarla, y la reprobación repetida resultará en el despido. Sin excepciones. Compromiso con la contratación y promoción de empleados pertenecientes a minorías, especialmente en puestos de atención al cliente y gerenciales. No se trata solo de promesas vagas sobre diversidad, sino de objetivos específicos. El 25% de las nuevas contrataciones deben provenir de grupos subrepresentados. El 15% de los ascensos gerenciales deben corresponder a empleados pertenecientes a minorías. Esto iba a requerir una reforma completa de las prácticas de contratación de Delta, pero Robert sabía que era necesaria y que debía haberse hecho hace tiempo. Presentarán informes trimestrales sobre su progreso, con desgloses detallados por departamento y nivel de puesto. Si no cumplen estos objetivos sin una justificación legítima, Williams Global Logistics rescindirá inmediatamente nuestro contrato. En tercer lugar, una donación de $2 millones a organizaciones de derechos civiles, que no se distribuirá en varios años como deducción de impuestos, sino que se pagará de inmediato en un solo pago. Organizaciones como el Fondo de Defensa Legal de la NAACP, la Liga Urbana Nacional y grupos locales de derechos civiles que luchan contra la discriminación y apoyan a empresas propiedad de minorías. $2 millones era una cantidad significativa, pero era una fracción de lo que una demanda prolongada y la continua mala publicidad podrían costarle a Delta. Más importante aún, demostraría que la compañía estaba dispuesta a cumplir con sus promesas en la lucha contra la discriminación. En cuarto lugar, el establecimiento de un puesto independiente de defensor del pueblo para los derechos civiles en Delta. Esta persona será contratada externamente, reportará directamente a la junta directiva y tendrá la autoridad para investigar denuncias de discriminación y recomendar medidas disciplinarias. Este puesto tendrá una duración mínima de 5 años. El equipo legal de Robert tomaba notas frenéticamente. Esto no tenía precedentes en la industria aérea, pero era precisamente el tipo de supervisión que podría prevenir futuros incidentes. En quinto lugar, dijo Samantha, con la voz aún más seria. Una garantía personal de su parte. Si se descubre que algún empleado de Delta ha incurrido en comportamiento discriminatorio en el futuro, será despedido de inmediato.
sin segundas oportunidades, sin capacitación en sensibilidad, sin traslados a otros departamentos. La discriminación será motivo de despido. Punto. Y finalmente, concluyó, Delta reconocerá públicamente lo ocurrido esta noche. No una disculpa corporativa cuidadosamente redactada que no admita ninguna irregularidad, sino una declaración clara de que sus empleados me discriminaron por mi raza. Pero Robert previó el futuro. Todas las condiciones que Samantha había planteado eran razonables, necesarias, y de hecho, harían de Delta una mejor compañía. La alternativa, una prolongada batalla legal, publicidad negativa continua y la pérdida de un importante cliente corporativo, era mucho peor. La señorita Williams, Robert Sterling, dijo tras consultar con su equipo, Delta Airlines acepta todas sus condiciones. Implementaremos estos cambios de inmediato y nos haremos responsables de los estándares que ha establecido. Le garantizo personalmente que no solo cumpliremos con estos requisitos, sino que los superaremos. Pero Samantha tenía una sorpresa más para todos los presentes. Algo que pondría a prueba el compromiso de Delta con el cambio inmediato. Hay una cosa más, señor Sterling. Todavía necesito llegar a Tokio. Mis socios comerciales me esperan, y este acuerdo es demasiado importante como para permitir que el racismo de sus empleados lo destruya por completo. Quiero que Delta me organice un nuevo vuelo y quiero ver cómo me trata su personal ahora que todos saben quién soy. El reto era claro. ¿Se traduciría la promesa de cambio de Delta en un trato realmente diferente? ¿O sería solo retórica corporativa vacía? En 2 horas, Delta había organizado algo sin precedentes, no solo un nuevo vuelo comercial, sino un charter privado con uno de los aviones ejecutivos de Delta. La tripulación más experimentada de la compañía, liderada por la capitana María Rodríguez, piloto con 20 años de experiencia y una de las pocas capitanas latinas de la flota de Delta, había solicitado algo específico. Quería que algunos de los mismos miembros del personal de tierra que presenciaron el incidente original participaran en su salida para ver cómo la tratarían ahora que conocían las consecuencias de la discriminación. Al acercarse Samantha a la puerta de embarque para su vuelo charter, la diferencia fue evidente de inmediato. Los miembros del personal de tierra que habían presenciado que este comportamiento era inaceptable y que están tomando medidas concretas para garantizar que no vuelva a ocurrir. La sala quedó en completo silencio mientras Robert Sterling asimilaba la magnitud de lo que Samantha exigía. No se trataba solo de medidas punitivas. Eran reformas sistémicas que cambiarían fundamentalmente el funcionamiento de Delta. Su equipo legal susurraba con urgencia entre ellos. La presentación en Tokio fue mejor de lo que todos podrían haber esperado. Respeto. El agente de la puerta que tramitó su tarjeta de embarque original se aseguró personalmente de que todo estuviera perfecto con su nuevo plan de viaje. La capitana Rodríguez recibió a Samantha en la puerta del avión y sus palabras transmitieron una emoción genuina. Señorita Williams, quiero disculparme personalmente por lo que experimentó anoche. Llevo 20 años volando para Delta, y ese comportamiento no representa los valores que la mayoría apreciamos. Me avergüenza que esto sucediera bajo nuestra supervisión, y me comprometo a asegurarme de que tenga la experiencia de vuelo que mereció desde el principio. Samantha pudo ver la sinceridad en los ojos de la capitana Rodríguez. No se trataba de una maniobra de control de daños corporativa. Era una mujer profesional que reconocía la injusticia cometida contra otra y prometía mejorar. El vuelo a Tokio fue todo lo que su vuelo original debería haber sido. Un servicio respetuoso, alojamiento cómodo y la serena dignidad que todo pasajero merece. Los auxiliares de vuelo, que habían sido informados de la situación, brindaron un servicio ejemplar sin ser obsequiosos ni sobrecompensar. Durante el vuelo, la capitana Rodríguez hizo un anuncio sin precedentes al pequeño grupo de pasajeros del vuelo charter. Damas y caballeros, quiero reconocer que hoy nos acompaña una pasajera muy especial. La señorita Samantha Williams viaja con nosotros tras sufrir una discriminación inaceptable en su vuelo programado originalmente. Delta Airlines se compromete a garantizar que cada pasajero reciba un trato respetuoso,
independientemente de su raza, género u origen, y nos honra brindarle a la señorita Williams el servicio que mereció desde el principio. Fue un pequeño gesto, pero demostró la responsabilidad que Samantha exigía en sus circunstancias. Mientras Samantha se acomodaba en su asiento y comenzaba a revisar su presentación para la reunión de Tokio, reflexionó sobre lo que acababa de ocurrir. En menos de 12 horas, había pasado de ser víctima de discriminación a ser un agente de cambio sistémico. Las condiciones que había negociado no solo buscaban una venganza. Buscaban asegurar que los futuros pasajeros nunca tuvieran que sufrir lo que ella había vivido. Los ejecutivos japoneses que se enteraron de la experiencia de Samantha a través de la cobertura mediática internacional quedaron impresionados no solo por su propuesta comercial, sino también por su agilidad bajo presión y su compromiso con la lucha contra la injusticia. El acuerdo se firmó esa misma tarde, convirtiéndose en la mayor expansión internacional en la historia de Williams Global Logistics. Pero el verdadero impacto de la postura de Samantha comenzó a manifestarse en los meses siguientes. Los cambios en Delta fueron rápidos e integrales. El programa de capacitación sobre prejuicios se convirtió en un modelo para otras empresas de la industria aérea. Las quejas de discriminación de los empleados se redujeron en un 70% en los primeros 6 meses, ya que el personal aprendió a reconocer y abordar sus propios prejuicios inconscientes. Las diversas iniciativas de contratación aportaron nuevas perspectivas y un mejor servicio al cliente a todos los niveles de la organización. Los índices de satisfacción del cliente de Delta entre los pasajeros pertenecientes a minorías mejoraron drásticamente, y la empresa comenzó a ganar premios por su cultura laboral inclusiva. La donación de $2 millones a organizaciones de derechos civiles financió programas que estaban marcando una diferencia real: asistencia legal para víctimas de discriminación, programas educativos sobre derechos civiles en las escuelas y apoyo a empresas propiedad de minorías como Williams Global Logistics. El dinero ayudó a docenas de pequeñas empresas a obtener la financiación y el apoyo que necesitaban para competir con empresas más grandes. El puesto de defensor independiente de los derechos civiles resultó ser particularmente eficaz. La doctora Angela Washington, ex abogada federal de derechos civiles, fue contratada para el cargo e inmediatamente comenzó a investigar la acumulación de quejas por discriminación que habían sido desestimadas o abordadas inadecuadamente. Varios empleados más fueron despedidos y otros recibieron capacitación y seguimiento adicionales. 6 meses después del incidente, Delta publicó su primer informe trimestral sobre diversidad, que mostraba un progreso medible en la contratación y promoción de empleados pertenecientes a minorías. Otras aerolíneas, ante la presión de grupos de defensa y pasajeros, comenzaron a implementar programas similares. Pero quizás lo más importante es que el incidente desencadenó un debate más amplio sobre la discriminación en la industria turística. El departamento de Transformation Translated by Google Samantha aparecía en portadas de revistas y daba conferencias de negocios por todo el mundo. Pero Samantha nunca olvidó el coste personal de su éxito. Fundó el fondo de becas Dorothy William, llamado así por su madre, para ofrecer becas universitarias completas a estudiantes de bajos recursos que cursaban carreras de negocios. El fondo se creó con una donación de $1 millón de Samantha Personelli, y otros líderes empresariales exitosos también comenzaron a contribuir. La beca no se trataba solo de dinero. Incluía programas de mentoría, oportunidades de prácticas y eventos de networking diseñados para brindar a los beneficiarios el tipo de apoyo que Samantha tuvo que construir por sí misma. En su primer año, el fondo ayudó a 75 estudiantes a asistir a la universidad, y muchos de ellos ya estaban dejando huella en sus carreras elegidas. 8 meses después del incidente original, Samantha recibió una carta que la conmovió hasta las lágrimas. Era de Jennifer Hayes, la azafata que había sido despedida por discriminación. Se celebraron audiencias. Se desarrollaron nuevas directrices federales para la gestión de denuncias por discriminación. Mientras tanto, Williams Global Logistics se había convertido en el ejemplo perfecto del éxito de las empresas propiedad de minorías.
La expansión en Tokio había sido tan exitosa que la empresa se estaba expandiendo a otros mercados asiáticos. En 6 meses, se había convertido en el quinto mayor proveedor de logística de Asia. Señorita Williams, decía la carta, sé que no tengo derecho a pedirle perdón, pero quería que supiera que perder mi trabajo fue la llamada de atención que necesitaba. He pasado los últimos 8 meses en terapia, trabajando para comprender mis propios prejuicios. He colaborado como voluntaria con organizaciones de derechos civiles para intentar reparar el daño que causé. Puede que nunca vuelva a trabajar en la aviación, pero estoy tratando de convertirme en una mejor persona. Gracias por hacerme responsable, aunque me costó todo lo que creía haber construido. Samantha se sorprendió con la carta, pero agradeció el esfuerzo de Jennifer por asumir la responsabilidad de sus actos. Le respondió animando a Jennifer a continuar su trabajo de crecimiento personal y sugiriendo que su experiencia podría ser valiosa para ayudar a otros a reconocer y abordar sus propios prejuicios. Pero el momento que realmente mostró el impacto duradero de la valentía de Samantha ocurrió en un vuelo rutinario de Chicago. A la niña le recordaba mucho a Samantha a sí misma a esa edad. Llena de sueños, pero rodeada de limitaciones. Se preguntaba si el éxito era algo que le sucedía a otros o algo que ella podía lograr por sí misma. Después de que la señal del cinturón de seguridad se apagara, Samantha regresó a la clase turista y se acercó al asiento de la niña. «Hola», dijo con una cálida sonrisa. «Soy Samantha. ¿Cómo te llamas?» «Soy Destiny», respondió la niña tímidamente, mirando con curiosidad a la mujer elegantemente vestida. «¡Qué nombre tan bonito! ¿Te gustaría venir a ver el camarote de primera clase, Destiny? Con el permiso de tu abuela, por supuesto». La abuela de Destiny, al reconocer a Samantha de la extensa cobertura mediática de meses atrás, sonrió y asintió con la cabeza. Había seguido la historia de Samantha y se había sentido inspirada por su valentía y gracia. Mientras Samantha acompañaba a Destiny por el camarote de primera clase, explicándole las comodidades y mostrándole los espaciosos asientos, se vio a sí misma a esa edad. La maravilla en los ojos de Destiny, la delicadeza con la que tocaba los asientos de cuero, las preguntas sobre el funcionamiento del sistema de entretenimiento. Todo le traía recuerdos de los sueños de infancia de Samantha. Los Ángeles, 9 meses después del incidente original. Samantha viajaba por negocios, volando en primera clase de Delta como siempre, pero esta vez la experiencia fue completamente diferente. El proceso de facturación fue fluido y profesional. Los agentes de la puerta de embarque fueron corteses y eficientes. Los auxiliares de vuelo la trataron con el respeto y la profesionalidad que todo pasajero merece. No hubo miradas sospechosas, ni cuestionamientos sobre sus credenciales, ni suposiciones sobre si pertenecía a primera clase. Los cambios que Delta había implementado estaban funcionando sin duda. Durante el vuelo, Samantha vio a una niña negra, de unos 10 años, sentada en clase turista con su abuela. La niña miraba fijamente hacia la cabina de primera clase con curiosidad y asombro. De la misma manera que Samantha veía el éxito durante su infancia en los barrios de bajos recursos de Detroit. «Destino», dijo Samantha mientras se sentaban juntas en la sala de espera de primera clase. «¿Sabes a qué me dedico? Mi abuela dice que eres el jefe de una gran empresa y que luchaste contra gente mala que te trató mal». Samantha sonrió ante la interpretación de la niña de 10 años. Los ojos de Destiny se abrieron de par en par. Esta mujer exitosa con el traje caro había crecido pobre, igual que ella. «Lo más importante que aprendí», continuó Samantha, «es que donde empiezas no determina dónde terminas. Puedes lograr cualquier cosa que te propongas, pero tienes que trabajar duro, mantenerte enfocada y nunca dejar que nadie te diga que no perteneces a ningún lugar». Mientras hablaban, Destiny mencionó que quería ser científica de mayor, específicamente ingeniera aeroespacial que diseña cohetes. Samantha estaba encantada con la ambición y la especificidad de la niña. «¿Sabes qué, Destiny? Creo que serías una excelente ingeniera aeroespacial. ¿Te gustan las matemáticas y las ciencias en la escuela?
Me encantan las matemáticas. Mi maestra dice que soy la mejor de mi clase, pero algunos niños dicen que las niñas no pueden ser ingenieras. Samantha sintió un fuego familiar encenderse en su pecho. Incluso a los 10 años, esta niña brillante ya se encontraba con personas que querían limitar sus sueños. Esos niños se equivocan. Destiny. Algunas de las ingenieras y científicas más importantes de la historia han sido mujeres. Y algunas de las mentes más brillantes con las que he trabajado en mi empresa son mujeres a quienes les dijeron que no podrían tener éxito en los negocios. Samantha tomó nota mental de que su fondo de becas enviara información a la familia de Destiny. Esta joven le recordaba mucho a sí misma a esa edad. Llena de potencial, pero necesitada de que alguien creyera en sus sueños y le brindara los recursos para alcanzarlos. Quiero darte algo, dijo Samantha, sacando una de sus tarjetas de presentación. Esta tiene la información de mi empresa. Cuando te gradúes de la preparatoria, quiero que le pidas a tu abuela que llame a este número. Nos aseguraremos de que recibas el apoyo. De los últimos acontecimientos. Así es. Soy la directora ejecutiva de una empresa de logística, lo que significa que ayudo a trasladar cosas de un lugar a otro por todo el mundo. Es como estar a cargo de un rompecabezas gigante donde cada pieza tiene que encajar a la perfección. Suena muy difícil, dijo Destiny con la sincera admiración que solo los niños pueden expresar. Puede ser un reto, pero ¿sabes qué? Crecí igual que tú. Mi madre tenía 3 trabajos solo para pagar nuestras cuentas, y había momentos en que no sabíamos si tendríamos suficiente dinero para el alquiler o la comida. Vivíamos en un pequeño apartamento en Detroit, y a veces me preguntaba si alguna vez tendría la oportunidad de volar en avión, y mucho menos de sentarme en primera clase. Prométeme que cuando seas un ingeniero exitoso, recordarás ayudar a otras niñas que tengan los mismos sueños que tú. Destiny sostuvo la tarjeta de presentación como si fuera de oro, estudiando cada detalle. ¿De verdad crees que puedo hacerlo?, preguntó. Destiny, no solo creo que puedas hacerlo. Sé que puedes. Pero tienes que prometerme algo. Necesitas perseguir tus sueños de convertirte en ingeniero aeroespacial. Lo prometo, dijo Destiny con solemnidad, comprendiendo que esto era más que un simple estímulo. Era una misión para continuar el legado de ayudar a otros. Cuando regresaron al asiento de Destiny, su abuela tenía lágrimas en los ojos. Gracias, le susurró a Samantha. No tienes idea de lo que esto significa para ella, para nosotros. Ver a alguien como tú, alguien que se parece a nosotras en esa cabina de primera clase siendo tratada con respeto, le demuestra lo que es posible. Mientras el avión iniciaba su descenso hacia Los Ángeles, Samantha reflexionó sobre el camino que la había traído hasta este momento. La discriminación que había enfrentado 9 meses antes había sido dolorosa y humillante, pero también se había convertido en un catalizador para un cambio positivo que se extendía mucho más allá de su propia experiencia. Los cambios sistémicos en Delta ahora estaban siendo adoptados por otras aerolíneas. El fondo de becas estaba ayudando a docenas de estudiantes a alcanzar sus sueños. Las organizaciones de derechos civiles que habían recibido financiación luchaban contra la discriminación y educaban a las comunidades y a las vidas individuales como si los destinos estuvieran siendo conmovidos e inspirados. Jennifer Hayes había encontrado trabajo como capacitadora en diversidad para una consultora, utilizando su experiencia para ayudar a otros a reconocer y abordar sus prejuicios. Rachel Thompson había sido despedida de Delta, pero había aprovechado la experiencia para examinar sus propios prejuicios y ahora colaboraba como voluntaria con organizaciones comunitarias. Robert Sterling se había convertido en un firme defensor de la diversidad y la inclusión en la industria aérea, participando en conferencias y trabajando con otros directores ejecutivos para implementar reformas similares en sus empresas. Pero la verdadera victoria no residía en ningún castigo o recompensa individual. La verdadera victoria residía en los cambios sistémicos que protegerían a los futuros pasajeros de experimentar lo que Samantha había padecido. La verdadera victoria residía en la joven que acababa de conocer,
que crecería en un mundo donde Machine Translated by Google alcanzable porque alguien se había levantado y luchado por lo que era correcto. Mientras caminaba por el aeropuerto de Los Ángeles, rumbo a otra importante reunión de negocios, Samantha llevaba consigo la tarjeta de presentación que Destiny le había dado a cambio. Un dibujo de un cohete con Destiny's Space Company escrito con crayón en la parte inferior. El éxito, había aprendido Samantha, no se trata solo de llegar a tu destino. Se trata de allanar el camino para que otros lo sigan. Se trata de usar tu poder para asegurarte de que la próxima persona que se parezca a ti, que venga de donde vienes, que sueñe los sueños que una vez soñaste, tenga un camino un poco más fácil de recorrer. La lucha contra la discriminación estaba lejos de terminar. Pero debido a su coraje, debido a su negativa a aceptar la injusticia, el mundo era un poco más justo de lo que había sido 9 meses antes. Y a veces así es exactamente como ocurre el cambio. Una persona, un momento, una postura por lo correcto a la vez. Y en el compartimento superior de un vuelo de Delta sobre el Pacífico, una joven llamada Destiny protegía cuidadosamente una tarjeta de visita y soñaba con cohetes, sabiendo por primera vez en su vida que esos sueños podrían ser posibles. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, suscríbete y compártela con otros para que también aprendan. Nos vemos en la próxima.